Hola, 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 amigos y amigas de mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí hoy para hablar de un tema que, créanme, va a sacudir el mundo de las novelas turcas y, por supuesto, el corazón de muchos de ustedes. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de emociones, especulaciones y, sobre todo, sorpresas. Como bien vieron en el título, la noticia que nos ocupa hoy es de esas que te dejan boquiabierto, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, amigos, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos han marcado un antes y un después en la historia de las series turcas. Y por si no fuera suficiente, la fecha que nos marca el detonante de toda esta bomba mediática es 19 de agosto de 2025. ¿Intrigados? Yo también lo estoy. Este vídeo va a ser como una montaña rusa. Vamos a repasar los acontecimientos que nos llevaron a este día, analizaremos las posibles razones detrás de esta noticia, especularemos sobre el futuro de cada uno de ellos y, por supuesto, les contaré todo lo que sé hasta el momento. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, rumores y, sobre todo, mucha emoción. No se lo pueden perder. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas, las noticias más candentes del mundo del entretenimiento y, por supuesto, mucho más. Así que ya saben, botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Les prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. 19 de agosto de 2025. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué noticia tan impactante logró sorprender a todos? Para entenderlo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Todos recordamos la locura que generó la serie Love is in the Air en 2020 y 2021. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue tan palpable, tan intensa, que traspasó la pantalla. Los fans enloquecieron, los medios enloquecieron y, eventualmente, ellos también enloquecieron. La confirmación de su relación, las fotos juntos, los viajes, las declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja soñada, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe, incluso en el mundo de la farándula. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño y de felicidad por esta pareja que parecía tan perfecta. Pero, como en toda buena historia, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de ruptura comenzaron a circular a finales de 2022. Aunque no hubo confirmación oficial por mucho tiempo, las pistas eran claras: menos fotos juntos, menos interacciones en redes sociales, proyectos separados. La esperanza de muchos se desvanecía poco a poco. Y finalmente, en enero de 2023, la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. El mundo se detuvo por un momento. Los fans quedaron devastados. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Por qué dos personas que parecían amarse tanto habían decidido separarse? Las especulaciones comenzaron a circular inmediatamente. Se habló de terceros en discordia, de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas. Pero como siempre, la verdad detrás de los rumores era, y sigue siendo, un misterio. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande continuó trabajando en proyectos exitosos, consolidando su carrera como actriz y modelo. La joven estrella protagonizó diversas campañas publicitarias y proyectos cinematográficos, demostrando su versatilidad y talento. Su belleza y profesionalismo la posicionaron como una de las figuras más influyentes en la industria del entretenimiento. Kerem, por su parte, también se mantuvo ocupado, protagonizando nuevas series y películas. Su capacidad actoral le permitió abordar personajes complejos y desafiantes, ampliando su base de seguidores y consolidando su estatus como uno de los actores más cotizados de Turquía. Su trabajo en la producción fue particularmente aclamado por la crítica, lo que le valió importantes reconocimientos. Ambos mantuvieron un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, evitando declaraciones que pudieran avivar la llama de la polémica. Sin embargo, sus seguidores nunca perdieron la esperanza de volver a verlos juntos, y las redes sociales se mantuvieron activas con fotos y vídeos de la pareja, que eran compartidas y comentadas por los fans. Y es aquí donde llegamos al 19 de agosto de 2025. La fecha fatídica que nos trae hasta aquí.
¿Qué pasó ese día que causó tanto revuelo? La respuesta, amigos míos, es una sorpresa. Y no, no es una nueva serie juntos. La noticia, que sacudió las redes sociales y los medios de comunicación, fue una posible reconciliación. Sí, leyeron bien. Rumores, fotos filtradas, testimonios de personas cercanas, todo apuntaba a que Andercel y Kerem Bürsin estaban de nuevo juntos. La noticia corrió como la pólvora y, como era de esperarse, el mundo se paralizó. Las reacciones fueron mixtas, algunos celebraron la posible reconciliación, felices de ver a su pareja favorita unida de nuevo. Otros, en cambio, mostraron cautela, temiendo que la historia se repitiera y que la ilusión se volviera a romper. Los rumores sobre la posible reconciliación comenzaron a circular a principios de agosto de 2025, con reportes que afirmaban haber visto a Hande y Kerem juntos en diferentes lugares de Estambul. Estas afirmaciones fueron tomadas con escepticismo por muchos, considerando que la pareja había mantenido un perfil bajo desde su separación. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando se filtraron algunas fotografías en las redes sociales. Las imágenes, tomadas por paparazzi, mostraban a Hande y Kerem caminando juntos por las calles de Estambul, tomados de la mano y sonriendo. Aunque la calidad de las fotos no era la mejor, la cercanía entre ellos era innegable. Estas fotos se volvieron virales en cuestión de horas, generando un gran debate entre los fans. Además de las fotos, comenzaron a circular testimonios de personas cercanas a la pareja. Amigos y colegas de Hande y Kerem confirmaron que habían vuelto a verse y que parecían estar muy felices juntos. Estos testimonios, sumados a las fotos filtradas, generaron aún más expectación y entusiasmo entre los seguidores. ¿Qué motivos podrían haber llevado a esta posible reconciliación? Las especulaciones son muchas. ¿Se extrañaban? ¿Se dieron cuenta de que el amor que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo? ¿Superaron sus diferencias? ¿O simplemente decidieron darle una segunda oportunidad al amor? La verdad, por supuesto, solo la saben ellos dos. Una de las teorías más comentadas es que el tiempo y la distancia les permitieron reflexionar sobre su relación y darse cuenta de que aún se amaban. La separación les habría brindado la oportunidad de madurar individualmente y de entender mejor sus necesidades y deseos. Otra teoría sugiere que, tras la ruptura, ambos se dieron cuenta de que no habían encontrado la felicidad en otras relaciones. La comparación con lo que habían tenido juntos pudo haberles hecho ver que lo que tenían era especial y que valía la pena luchar por ello. También se especula que podrían haber superado las diferencias que causaron su separación inicial. Las agendas apretadas, las exigencias del trabajo y la presión mediática pudieron haber afectado su relación en el pasado. Ahora, con más experiencia y madurez, podrían haber encontrado una manera de equilibrar sus carreras con su vida personal. Lo que sí sabemos es que el 19 de agosto de 2025 marcó un antes y un después. A partir de ese día, la vida de Hande y Kerem volvió a estar en el ojo público. Cada movimiento, cada declaración, cada publicación en redes sociales, era analizada con lupa. La presión mediática una vez más se cernía sobre ellos. El impacto de la noticia fue inmediato. Los medios de comunicación de Turquía y de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, publicando artículos y análisis sobre la posible reconciliación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y vídeos relacionados con Hande y Kerem. Los paparazzi intensificaron su vigilancia, persiguiendo a la pareja en cada oportunidad. Cada salida, cada reunión, cada gesto era fotografiado y publicado en los medios. La pareja se vio sometida a una intensa presión mediática, lo que generó preocupación entre sus seguidores. ¿Qué futuro les espera? ¿Lograrán mantener su relación lejos de los reflectores, o la presión mediática los consumirá? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? Las preguntas son muchas, las respuestas por ahora son pocas. En los meses posteriores al 19 de agosto de 2025, Hande y Kerem fueron cautelosos en sus apariciones públicas. Evitaron hacer declaraciones oficiales sobre su relación, pero se les vio juntos en varias ocasiones. Sus seguidores celebraron estos encuentros como una señal de que la relación iba en serio. La pregunta de si volverían a trabajar juntos en una serie o película fue una de las más recurrentes entre los fans. Aunque no hubo anuncios oficiales, se especuló sobre la posibilidad de que Hande y Kerem protagonizaran una nueva producción juntos.
La idea generó gran expectación, ya que muchos creían que la química entre ellos seguía siendo innegable. En cuanto al futuro personal de la pareja, las expectativas eran altas. Muchos fans esperaban que Ande y Kerem formalizaran su relación y se casaran. La idea de verlos formar una familia era un sueño para muchos, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y buenos deseos. Lo que sí podemos decir es que la historia de Ande y Kerem es un reflejo de la vida misma. Un cuento de hadas con momentos de felicidad, de tristeza, de incertidumbre. Una historia que nos enseña que el amor puede ser complicado, pero que a veces vale la pena luchar por él, incluso si eso significa enfrentarse a los desafíos más difíciles. La historia de Ande y Kerem es un testimonio de la complejidad del amor y de la fama. Nos recuerda que las personas, incluso las celebridades, son seres humanos con emociones, miedos y sueños. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el respeto por la vida personal de los demás. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado los acontecimientos que nos llevaron a esta impactante noticia, analizamos las posibles razones detrás de ella y especulamos sobre el futuro de Ande y Kerem. ¿Qué les pareció? ¿Están emocionados con la posibilidad de una reconciliación? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó? Me encantaría leer sus opiniones. Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. ¿Creen que Ande y Kerem deberían estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? No duden en compartir sus pensamientos. Los leeré todos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho o activar la campanita para no perderse ninguna novedad y por supuesto no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Y por último pero no menos importante compartan este vídeo con todos sus amigos fans de las series turcas y de Ande y Kerem. Así, entre todos mantendremos vivo el debate y la emoción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao, chao.